LGBT, tanto en Chile como también en el extranjero. Viví un par de años en Estados Unidos, así que tuve la oportunidad de trabajar por un par de años en California, en el Centro LGBT de Los Ángeles, y eso también me ha obligado un poco a repensar y a siempre estar un poco como desestabilizando los modelos tradicionales de sexualidad, y eso también va a ser un poco lo que les quiero traspasar en esta presentación, que ojalá pueda hacerlo. También pensé un poco bueno, en lo que la sociedad es más normativo, pensando en la masculinidad siempre asociada a hombres, pero también vamos a hablar un poco y quiero un poco plantearles ciertas preguntas o reflexiones que los hagan un poco pensar fuera eh, de las cajas tradicionales. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre qué es la masculinidad tóxica o la masculinidad hegemónica. En realidad, el término masculinidad tóxica es un término más o menos reciente, eh, y, y, yo diría que académicamente no es un término, digamos, eh, tan, tan justo, ¿ya? Desde la teoría de género se habla desde hace ya varios años, hace más de 20 años, sobre la masculinidad hegemónica. Y les voy a hablar un poco a qué se refiere la masculinidad hegemónica, que hace un poco en referencia a lo mismo que la masculinidad tóxica, pero si a alguien le interesa leer sobre teoría de género, va a escuchar mucha referencia a la masculinidad hegemónica por sobre lo que es la masculinidad tóxica, que a lo mejor es un término más, digamos, como más mainstream, ¿no? Como más actual, más como de artículos actuales, quizá no tanto de teoría académica. ¿Y qué es la masculinidad hegemónica? Que ya expliqué que es más o menos lo mismo. La masculinidad hegemónica es esta masculinidad que se considera que va un poco por sobre los otros tipos de masculinidades, ¿ya? Claramente esta masculinidad hegemónica es diferente en cada cultura, ¿cierto? Hay ciertas variaciones, no es lo mismo la masculinidad predominante probablemente en la cultura latina que en la cultura africana, por ejemplo, o en la cultura eh, europea, por ejemplo. Hay ciertas variaciones, pero todos más o menos tenemos una idea de qué rasgos hablamos de cuando hablamos de esta masculinidad hegemónica o masculinidad tóxica, que la vamos a ir profundizando. ¿Ya? Esta masculinidad en el fondo está por sobre otros tipos de masculinidades, porque la idea es hablar de masculinidades, ¿no? Hay diferentes tipos de masculinidades, diferentes formas de vivir la masculinidad. Pero existiría esta, que es la hegemónica, o podríamos decir la tóxica, que un poco en jerarquía se ubica por sobre las otras y que tiene ciertos elementos que de alguna manera, que también vamos a ver en la próxima diapositiva, que posicionan a estos otros tipos de masculinidades dentro de un esquema de sumisión, ¿cierto? Que un poco la idea de masculinidad, y esto no los voy no vamos a profundizar en teoría de género, pero la idea de masculinidad un poco viene desde, claro, es la dicotomía de la femineidad, ¿cierto? Hablar de masculinidad tiene una visión súper dicotómica de cómo se ve el género. Hay otros tipos de visiones. Por ejemplo, hoy vemos que como cada vez el género se está viendo, en vez de una dicotomía entre masculinidad y femineidad, se está viendo más bien como un espectro, ¿no? Y hay personas que se identifican en la mitad del espectro, que es lo que hoy llamamos andrógino. No andrógeno, porque eso son las hormonas, sino andrógino, que tiene que ver con, podríamos definir como esta mezcla entre lo masculino y lo femenino, o a lo mejor hay gente que lo define también como ni lo masculino
ni lo femenino, ¿no? En la lógica de la masculinidad y la feminidad no hay espacio para la androginia, porque estamos hablando de conceptos que son binarios, ¿cierto? Pero un poco es para adelantarles que hay otras maneras de ver también un poco como, digamos, este asunto. Eh, entonces, bueno, volviendo a esta lógica que estamos hablando, sí, que es de la masculinidad hegemónica, lo que decimos es que, para que exista esta masculinidad que de alguna manera se posiciona en un lugar de privilegio por sobre las otras masculinidades, se posiciona como en esta pirámide en el lugar superior y ve a las otras masculinidades y a las otras identidades también, incluidas las mujeres, por ejemplo, o cualquier otro tipo de identidad, en una posición menor, ¿ya? Y como dice Connell entonces, de alguna manera la idea de esta masculinidad hegemónica se sustenta en la desigualdad. Aquí quise poner un poco, esto es como teoría, pero no es mucho, es poquito, pero es como para que tengamos como un lenguaje común primero, después vamos a entrar a algo quizá más relativo a la sexualidad. Bueno, y quise poner la imagen de Gastón de La Bella y la Bestia, porque yo creo que para todos, yo creo que es como una imagen de esta masculinidad hegemónica o esta masculinidad tóxica, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, para Bonino existen 4 creencias matrices de cómo sería esta masculinidad hegemónica, eh, y pues les voy a explicar más o menos de qué hablamos con estas cuatro creencias, ¿no? La primera es la autosuficiencia prestigiosa, que tiene que ver con esta idea que yo creo que ha cambiado y hoy tiene otra visión, pero en el fondo tiene que ver con esto de un poco que los hombres se valen por sí mismos, que los hombres toman la iniciativa, un poco esto de yo soy un poco de tómate el espacio público, ¿no? Es como de yo soy suficiente, yo puedo hacer lo que yo quiera. Un poco hoy también como esta imagen que se tiene como del emprendedor, ¿no? Eh, como el, si es que tú lo crees, tú lo puedes hacer, yo soy dueño de mi destino. Hablamos de esta gente, de un poco de esta creencia de que yo puedo un poco, que dentro de todo es una buena creencia, ¿no? Eh, pero con sus limitaciones. Un poco aquí el problema tiene que ver con creer que es algo intrínseco masculino, ¿no? Y no entender que es una construcción. Pero tiene que ver con esta idea un poco de considerar que el mundo es un espacio público que yo puedo llegar y tomar, un poco, y que yo tengo el poder para hacerlo. En segundo lugar está la belicosidad heroica, que es esta idea un poco de ser fuerte, de ser valiente, de no ser débil, de no llorar, de un poco como compite y gana, de que si de alguna manera voy a sufrir, lo voy a sufrir pero con dignidad, ¿no? Y además de proteger al resto. Tenemos también lo que es el respeto al valor de la jerarquía, que tiene que ver un poco con esto de que en algún momento, claro, eh, fue probablemente mi padre a quien yo le hice caso, y simplemente porque él era mi padre, y en algún momento, cuando yo sea padre, también tendré la posibilidad de dar órdenes, pero sin explicación. Es un poco esta idea de que el valor de la jerarquía está dado simplemente en la jerarquía, que la jerarquía no es algo que se gana con respeto o como con comprensión, sino que se gana simplemente digamos, por el espacio ganado o por el espacio heredado, ¿no? Y de ahí también hay un juego con la humillación, un poco como uno piensa en lo que pasa con las fraternidades, ¿no? Que es cuando un poco tú
pasas por un proceso de generalmente humillación para entrar a una fraternidad, y cuando entras ahí tienes la posibilidad de después humillar a otras personas, ¿no? Y también desde aquí un poco se justifica esta fantasía un poco masculina de idealmente siempre ser dueño de algo, siempre poder tener como a lo mejor mi propia empresa, mi propio terreno, mi propia, es como la idea de ser dueño y en el fondo tener mi propio lugar, porque entiendo que cuando yo tenga el poder puedo decir a diestras y siniestras qué se hace y qué no se hace, ¿no? Y solo se hace porque yo lo digo. Y cuando yo estoy en una posición menor, yo acato las reglas porque entiendo que un poco el juego es así. Y por último, la superioridad de las mujeres y los varones menos masculinos y la diferenciación de ellos. O sea, eh, entendemos que desde esta masculinidad hay una superioridad por cualquier hombre que tenga algún rasgo, ya sea femenino o abiertamente homosexual, por sobre las mujeres, y además una constante tarea de diferenciarte de ellos, ¿no? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, a lo mejor le puedo decir a un amigo, oye, te queda súper bien esa chaqueta, pero no soy gay, ¿no? Es como siempre está esto de tener que diferenciarme del otro, un poco diferenciarme de la idea de que de alguna manera yo soy heterosexual, ¿ya? Eh, este otro autor, que es Badinter, a mí me gusta esta explicación, es más simple. Dice que un poco la masculinidad hegemónica se construye a través de tres negaciones. Y el trabajo, un poco de lo que explica Badinter, el trabajo de mantener esta masculinidad es un trabajo que nunca descansa, ¿no? Que es agotador, ¿no? Porque es constantemente negar tres cosas. Negar que soy un niño, negar que soy homosexual y negar que soy una mujer. Entonces, de alguna manera, estoy constantemente alerta a cualquier comentario, a cualquier indicio que pudiera dar cuenta de que soy alguna de esas tres cosas. No puedo mostrar mis emociones porque se acerca a lo que es una mujer o lo que es un niño. No puedo a lo mejor, si son y pueden ser cosas muy simples, ¿no? Que son muy culturales. A lo mejor, claro, entre dos amigas, mujeres, por ejemplo, se pueden compartir una misma cuchara si se están comiendo un postre, pero dos hombres a lo mejor ya se ve como, no, es que, no, que a lo mejor hay un signo de homosexualidad y entonces no, ¿no? Entonces digamos, como un trabajo constante y cansador de estar constantemente diciendo que yo no soy ninguna de estas tres cosas. Y para mí, bueno, es difícil no hablar de sexualidad y de pornografía porque lamentablemente yo creo que la pornografía es la gran escuela de sexualidad de hoy. Ojalá no fuera así, pero así lo dice al menos la estadística. Eh, por lo menos acá en Chile nosotros no tenemos mucha investigación del tema, pero en Estados Unidos la investigación pareciera dar cuenta de eso. Y por ejemplo, en una investigación del 2019 hay una charla TED, si a alguien le gustan las charlas TED, que esta misma autora que hizo esta investigación y además dio una charla TED sobre este tema, a ver si la quieren buscar, encontraron que hasta el 70% de los jóvenes aprende de sexualidad mediante la pornografía. Y esto es porque, claro, todos sabemos que, y especialmente en Latinoamérica, y la verdad es que en la mayoría de los países, es un tema que no se habla y que por lo tanto lo que tenemos más fácil acceso es el computador y de donde podemos aprender y tener referentes es del porno.
Es difícil que alguien de 15 años quiera leer sobre teoría o encuentre algún libro o encuentra algún material bueno sobre educación sexual. La mayoría va, cierto, directamente al porno. Ahora, no encontré investigación sobre adultos, pero la verdad es que también uno puede ver en la práctica clínica que la mayoría de los adultos también tiene ideas sobre la sexualidad que están muy basadas en la pornografía. Y lo terrible es que la pornografía como género no es un género de educación, la pornografía es ficción. La pornografía no es real, ¿cierto? Eh, ¿Y cuáles son los efectos de un poco de aprender o considerar a la pornografía como un referente? Primero que empezamos a ver a las relaciones sexuales como carentes de afectividad, ¿cierto? Porque obviamente hay excepciones, hay tipos de pornografía que claramente no son así, pero yo diría que es la minoría y podemos hablar de eso también. Pero la mayoría del porno en el fondo muestra relaciones sexuales que no tienen afectividad, ¿no? Y son escenas muchas veces ridículas, ¿no? Es como, yo estoy en mi casa, me vienen a arreglar el internet y resulta que tenemos sexo, con el que me repartió una pizza, con el que me vino a arreglar el cable, con la pareja la pareja de mi, con el novio de mi hija, son situaciones claro, que no tienen afectividad, ¿no? Y a veces son un poco hasta burdas. Generalmente, además, no hay protección, ¿cierto? Muchas veces no hay consenso, eh, que, que a- yo creo que son temas que uno en general no conversa, pero yo creo que es muy importante eh, a veces conversar con la otra persona antes de un encuentro sexual. eh, por ejemplo, qué partes de mi cuerpo me gustan, qué partes de mi cuerpo no me gustan, qué partes de mi cuerpo no me gusta que me toquen, sí me gusta que me toquen, eh, si a lo mejor he vivido algún trauma. Bueno, depende obviamente del contexto de la relación sexual, pero la mayoría ese es un tema que podemos conversar porque da para como harto tema, eh, pero la mayoría de las relaciones que se muestran en la pornografía muchas veces no, no hay, no se logra ver un consenso, ¿no? Más bien pareciera ser que en muchos casos es más bien el hombre que toma a la mujer un poco como una cosa y que a veces son dos hombres o un poco y, y- y la utilizan para el placer sexual. Y desde ahí también está esto de que hay una representación de actos degradantes contra la mujer muchas veces, ¿no? Estas típicas escenas de hombres que agarran a las mujeres, que las toman del pelo, eh, que las violentan, que, eh, que las, que las agarran del cuello, que para mucha gente es algo que está súper normalizado, pero que realmente no, uno debería empezar a preguntarse qué tan normal es una relación sexual así, ¿no? Obviamente también hay un tema de desempeños y cuerpos que están fuera de la norma, ¿cierto? Y porque obviamente son, o sea, uno puede decir corte y estamos filmando una película y probablemente muchos de esos hombres no tienen un desempeño sexual como el que muestran que tienen, ¿cierto? Eh, y también la mayoría de esos cuerpos son de personas que tienen un tipo de cuerpo que sale de la norma y además que muchas veces está modificado para cumplir con cierto patrón, ¿no? Todos sabemos de que la mayoría de estos cuerpos en el fondo están trabajados porque es su trabajo, ¿no? Entonces, personas que se dedican al tema de la pornografía no solo esculpen su cuerpo, sino también se operan, ¿no? Hay mujeres que se operan hasta la vulva para tener una vulva que sea estéticamente bonita.
yo he atendido muchas mujeres que de alguna manera creen que su vulva, o niñas jóvenes que creen que su vulva tiene algún problema porque nunca habían visto una vulva como la de ella, ¿no? Porque en la pornografía se ven vulvas que, realmente son muchas veces con los labios, ¿cierto?, del mismo tamaño, son vulvas bonitas, sin pelo, y ven su vulva y dicen, como que mi vulva está mal, mis labios es uno más chico que el otro, tengo un labio más salido, se me sale la vulva un poco, y lo cierto es que todas las vulvas son diferentes y eso también es normal. Lo mismo con el tamaño del pene, ¿cierto? Con los cuerpos, etcétera. Y claro, estas ideas respecto al desempeño, por ejemplo, y a este sexo que generalmente está centrado en el coito y en la penetración, genera ideas respecto a la sexualidad que son irreales no solo para las mujeres, sino para los hombres, ¿no? Mujeres que creen que los hombres deberían tener un desempeño como el que muestra la pornografía, y hombres que creen que ellos también, hombres que creen que deberían cumplir con ese prototipo, y mujeres que también creen que deberían, por ejemplo, tener orgasmos con penetración como se ve en la pornografía, cuando muchas veces no es así. Hay muchas mujeres que, la mayoría, no tienen orgasmos por penetración, o que piensan, por ejemplo, eh, claro, que muchas veces que hay algo malo con su cuerpo, o que hay algo que pasa con su pareja porque no se desempeña de la manera que lo hacen en las películas porno. Y hay un montón de evidencia sobre cómo la pornografía de alguna manera también está linkeada a la violencia sexual. Eh, es algo muy interesante de investigar. Y con esto también quiero destacar que la pornografía en sí no es algo malo, pero hay que tener, yo creo que la pornografía puede ser algo muy positivo para adultos que tengan conciencia de que es algo ficticio. Eh, pero hay que tener muy en claro que esa no es la realidad. Y que hay que tener también muy en claro que hay tipos de pornografía y hay ciertos tipos de pornografía que nos distorsionan la realidad, ¿no? Es como que si yo veo constantemente videos de modelos, por ejemplo, y solo veo videos de pasarelas de modelos esqueléticas, eventualmente, aunque yo sepa que esa no es la realidad, probablemente igual me voy a sentir gorda, ¿cierto? Entonces, por más que yo tenga claro que a lo mejor hay cierto tipo de pornografía que es ficción, si solo veo ese tipo de pornografía, es poco probable que no me afecte y que no genere una distorsión en cómo yo me vivo la sexualidad y cómo yo también me veo a mí mismo. Ahí, al que le interese, al que le interese, digamos, buscar sexualidad perdón, pornografía, que tenga una mirada diferente. Hay una autora que se llama Erika Last, es una autora, creo que estudió como ciencia política, por ejemplo, y creo que es de Suiza o sueca, y vive en Barcelona y hace pornografía feminista, pero con feminista no se refiere a, a que sea exclusivamente para mujeres, sino que hace pornografía donde de alguna manera ella le da mucho énfasis a la ética, y a una mirada de la sexualidad que sea digna para tanto hombres y, y para mujeres. Generalmente no son actores porno las personas que aparecen ahí porque a ella le interesa mostrar una sexualidad mucho más real. Aparecen diferentes tipos de cuerpos, de todo tipo de cuerpo, todo tipo de identidades de género y de orientaciones sexuales, y creo que es algo para el que le interese, es interesante de ver, porque de alguna manera te muestra una visión muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver,
y esto tiene que ver un poco con el reprogramarse. Otro tema que tiene relevancia respecto a y también está linkeado con esto que estamos conversando respecto a la pornografía y a la sexualidad masculina y a la masculinidad hegemónica, tiene que ver con la imagen corporal, ¿no? Generalmente pensamos que de alguna manera son solo las mujeres las que son víctimas de estos estándares imposibles respecto a estos cánones de belleza, pero cada vez más vemos como los hombres también. A lo mejor muchos hombres no se atreven a decirlo, pero en la práctica clínica, por lo menos yo que veo en consulta privada, es un tema que aparece muchas veces, que más bien se vive con vergüenza, ¿no? Y que es algo que a lo mejor los hombres muchas veces no comentan, y porque los mismos mandatos de masculinidad no te permiten de alguna manera que te preocupes de estos temas, pero a la vez también te dan, hay como una contradicción, ¿no? Que es como, hay ciertos cuerpos que representan mucho mejor la masculinidad, pero a la vez el que te preocupes de tener ese cuerpo no es masculino en sí. Entonces es como que tienes que llegar a ese cuerpo, pero un poco como sin esfuerzo, ¿no? Eh, y si, claro, si es que te preocupas mucho, es como, ¿por qué te preocupas tanto? ¿No? Porque eso está ligado como a algo más femenino, o a lo mejor es homosexual porque se preocupa tanto, pero a la vez si es que no te preocupas y empiezas a ver cómo tu cuerpo no cumple con esos estándares, muchos hombres se sienten un poco ansiosos y deprimidos de que su cuerpo finalmente no cumple con los estándares, y eso también, esta ansiedad, eh, también se ve reflejada en la sexualidad, ¿no? En cómo yo me siento con mi cuerpo, cómo yo muestro mi cuerpo, cómo yo me entrego en un acto sexual al placer, en vez de estar preocupado de cómo me veo, si se me ve, si se me ve la grasa, si se da cuenta de que, de que tengo pelos en la espalda, si se da cuenta de que me estoy quedando sin pelo en la cabeza, etcétera, etcétera. Eh, entonces tenemos que, claro, tanto los hombres que son muy extremadamente flacos, como los hombres que a lo mejor tienen un índice de masa corporal mayor al que deberían tener, ambos de alguna manera eh, buscan como este ideal de belleza, que representa un poco también esta masculinidad hegemónica que yo creo que es un poco más moderna de hoy, ¿no? Probablemente en otra época, a lo mejor en unos, pensamos unos 50 años atrás, esto también, este tipo de masculinidad actual se habría visto como quizá muy preocupada, y a lo mejor se hubiera preferido a lo mejor un hombre con más pelo, eh, quizá como con menos preocupación a sí mismo. Como les dije en un comienzo, claro, el modelo de masculinidad va cambiando un poco, el modelo de masculinidad hegemónica va cambiando un poco respecto a la cultura y también a los tiempos. Eh, Hoy yo creo que tiene que ver más, hay más posibilidades de cuidarse, ¿cierto? Generalmente, claro, tiene que ver con, aunque depende de la cultura y también depende, ¿cierto?, probablemente del país, pero tiene que ver con la masculinidad está asociada a los vellos faciales, ¿cierto? Pero digamos como bien cuidados, a las facciones definidas, a los músculos marcados, a las espaldas anchas, ¿cierto? Pero con bajo porcentaje de grasa. Y son estos cuerpos a los que también a un nivel que a lo mejor puede ser más inconsciente o que a lo mejor cuesta reconocer, muchos hombres también quieren llegar y también se comparan y también de alguna manera eh, consideran que al no llegar a este cuerpo, eh,
pudiera influir en la satisfacción o en la atracción que pudieran recibir de ya sea una mujer o un hombre o de la persona a quien tengan interés sexual o romántico. Eh, entonces, un poco lo que conversaba, ¿no? Porque el cuidarse y cuidar a otras personas está asociado al rol femenino. Entonces, ¿cómo un poco rompo este esquema entre cuidar mi cuerpo, pero a la vez también, eh, claro, cómo me cuido, pero a la vez también mantengo mi masculinidad? ¿Cómo encuentro ese balance entre reconocer que sí, de alguna manera me preocupa, por ejemplo, que me estoy quedando sin pelo, pero a la vez no quiero expresar que me preocupa tanto, porque si no, es como que estoy mostrando demasiada preocupación, ¿no? Y eso también se ve mal. Entonces entro en un juego de que me siento culpable porque de alguna manera estoy expresando que tengo una molestia, que quiero bajar de peso, o que hay algo de mi cuerpo que no me gusta y que quiero cambiar y que es estético, puramente estético, y por lo tanto a algo asociado a lo femenino, pero a la vez también no quiero que se cuestione mi masculinidad. Y bueno, y por último también porque obviamente todavía está este tema de que el tamaño del pene aún se asocia a la virilidad y al placer en la penetración, cuando en realidad la investigación nos dice que es totalmente un mito y que no tiene ninguna implicancia, ¿no? Eh, yo de hecho, bueno, trabajo con mujeres y con hombres, hay muchos, tanto hombres gay como mujeres heterosexuales que prefieren penes más pequeños, de hecho, cuando son penetradas o son penetrados, porque a muchas veces un pene muy grande genera dolor. Eh, pero aún sigue siendo un tema donde la mayoría de las personas creen o sea, y escuchamos bromas, ¿no? Todavía está en la cultura esta idea errónea respecto a cómo el pene o el tamaño importa. ¿Y qué sería importante aquí? Eh, una tarea difícil que tiene que ver con desfocalizar el pene como centro erótico, que es algo muy difícil, pero algo muy necesario. Eh, a mí, trabajando con personas de la comunidad LGBT, trabajando mucho con comunidad LGBT, eh, creo que es algo que cada vez se ve más, ¿no? Y porque de alguna manera uno empieza a incorporar esta idea eh, de que también hay hombres con vulva, ¿no? Hay personas trans. También hay mujeres con pene, ¿no? Y que de alguna manera, y bueno, y que también hay relaciones sexuales de dos mujeres. Y a veces de esas dos mujeres, una tiene pene. Eh, y, y a veces para la gente es como una explosión de cómo funciona todo esto, y tiene que ver simplemente con el desprogramar el hecho de que existe una manera correcta y única de tener relaciones sexuales, y de pensar de que solamente es el pene y la vagina, digamos, como los únicos centros de placer. Eh, y desde ahí, yo creo que la mayor indicación es siempre el sentir por sobre el seguir, ¿no? Creo que tiene que ver con que es una tarea difícil, pero es cómo yo me conecto con mi cuerpo, independientemente de lo que me hayan dicho históricamente y lo que he escuchado siempre respecto a qué es lo que me debería gustar.
¿no? Y un poco empezar a sentir realmente con mis sentidos qué es lo que me gusta y darme el espacio para explorarlo, ¿no? Y un poco sacarme esto de que me debería gustar esto, me debería gustar esto otro, y un poco es como desprogramar estos papeles de género, estos papeles sexuales que nos han metido por tantos años, ¿no? Donde un poco la mujer es la que recibe, el hombre es el que penetra, el hombre es activo, la mujer es pasiva, la mujer espera, el hombre es el encargado de la penetración y un poco el encargado de que el sexo funcione, porque si el hombre, y ahí un poco entra el tema de cómo, eh, cómo esto también tiene mucha implicancia en muchas disfunciones sexuales, ¿no? En cómo yo enfoco todo enfoco todo el sexo, todo el sexo está focalizado eh, en el pene y desde ahí cómo la presión de tener una erección es tan grande, ¿no? Tanto desde los hombres como desde las mujeres, ¿no? Porque es como que si no hay erección no hay sexo, cuando no necesariamente es así. O sea, hay muchas formas de tener sexo que no incluyen un pene. Eh, entonces, bueno, aquí quise poner un poco respecto a lo que dice Parker, que es, voy a leer, el símbolo de la pasividad, la actividad pasividad presente en el acto sexual, alguien que penetra activo, una persona que es penetrada pasiva, demuestra la valoración jerárquica de la actividad sobre la pasividad que se considera la posición no masculina por excelencia, lo que se refiere a lo femenino y por lo tanto devaluado socialmente, ¿cierto? Eh, y esto lo vemos también, por ejemplo, bueno, no solo en las parejas heterosexuales, ¿no? Eh, como muchos hombres se niegan a ser penetrados, por ejemplo, o se niegan o primero ven el acto de penetrar como algo puramente masculino, eh, y también las mujeres muchas veces ven el acto de ser penetradas como algo femenino. También en las parejas homosexuales, ¿no? En el mundo homosexual todavía un poco está esta creencia de que el homosexual pasivo es más femenino, y está esta pregunta que es muy inadecuada, ¿no? De como quién es el activo, quién es el pasivo, como que quien fuera activo tuviera un rol más masculino y por lo tanto tuviera como una jerarquía mayor. Y también este tema que tiene que ver con hombres muchas veces heterosexuales que consideran que la penetración anal es un símbolo de homosexualidad y que por lo tanto lo evitan a toda costa, ¿no? Porque sienten que la penetración anal tiene que ver con la femineidad, con la subordinación, con la pasividad, ¿cierto? Y desde ahí pongo el término un poco como descolonizar el ano, ¿no? Un poco repensar esta idea de que el ano tiene esta idea colonial de que tiene un rol específico, digamos, y una jerarquía particular dentro del mundo de lo masculino. Eh, a mí me toca mucho trabajar con este tema y es interesante. Yo siempre les digo a la gente con la que trabajo que me parece como un salto. Yo sé que es una idea, una creencia arraigada en general, muy común, ¿no? Pensar y esto puede pasar en una pareja heterosexual, ¿no? Donde a lo mejor hay un hombre que decide explorar con su ano y su pareja mujer lo encuentra, o sea, se hace la pregunta respecto a si su pareja o su marido es gay, o un hombre o a lo mejor su propia pareja, puede ser mujer o hombre,
decide explorar a ver si le gusta o preguntarle si estaría dispuesto, y el hombre es como, o sea, ¿cómo se te ocurre? No, ¿no? Como que jamás, yo no soy gay. Entonces, cuando obviamente estos hombres son heterosexuales, eh, muchas veces en las conversaciones que tenemos yo les digo como, ¿cuál es el salto lógico de decir que te gusta el placer anal, que además, ¿cierto? Hay todo un tema respecto a, a la próstata, ¿cierto? Y por lo tanto ahí hay un gran centro de placer. Entonces es como, ¿cuál es el salto de que te guste, de que sientas placer con una parte de tu cuerpo, a que sientas amor por un hombre, ¿no? Es como algo muy loco, es como pensar, no sé, o sea, me voy a comer, no sé, a mí me gusta, hay cosas que a veces como, por ejemplo, yo, que son kosher, entonces como que, porque me gustan las cosas kosher y como a veces me voy a hacer judía, como, o sea, es como un salto eh, muy extremo, ¿no? El ser homosexual no tiene que ver con el sexo en sí, tiene que ver con el sentir amor y de alguna manera imaginarse una vida romántica y emocional con otro hombre. Que tú disfrutes del placer anal no tiene nada que ver, tiene que ver con tu cuerpo. Pero bueno, son cosas que uno tiene que un poco como replantearse, como digo, y es un poco como, como desprogramarse, ¿no? Eh, y también esto pasa, le pasa a las mujeres, ¿no? Las mujeres también tienen una visión muy falocentrista muchas veces, ¿no? La mayoría de las mujeres que muchas veces vienen con problemas o con lo que creen que son problemas para llegar al orgasmo, tiene que ver con que no conocen su cuerpo. Y con que creen que el orgasmo muchas veces se debería llegar con la penetración, por ejemplo, cuando los estudios dicen que la mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo por la penetración. Y eso también, de alguna manera, le entrega mucha responsabilidad al hombre, ¿no? Y el hombre carga con mucha responsabilidad, ¿no? O sea, el hombre no solo provee, no solo no puede llorar, no solo un montón de cosas ya, las que ya hemos conversado, ¿no? No puede mostrar sus emociones, sino que además tiene que estar un poco como siempre listo para tener sexo, y además siempre tiene que entregarle un orgasmo a una mujer a través de una penetración, pero la realidad es que por un tema fisiológico, la mayoría de las mujeres no lo va a lograr así. La mayoría de las mujeres va a necesitar estimulación directa del clítoris. Y aquí también hay un montón de temas que podríamos conversar, porque es un círculo que se repite, ¿no? Las mujeres muchas veces por no querer dañar la virilidad del hombre, muchas veces fingen el orgasmo o mienten, y finalmente se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Donde realmente eh, el hombre cree que lo está haciendo muy bien y realmente no es así, o, o- o la mujer se queja y lo culpa a él de que ella no se siente satisfecha, pero realmente tiene que ver con un trabajo que ella tiene que hacer, ¿no? Y todo esto está basado en esta idea de que el gran protagonista del sexo siempre es el pene, cuando realmente no debería ser así. Entonces, ya para terminar, si me estoy pasando el tiempo, estoy bien. Eh, las, estas creencias sexuales poco realistas son factores de vulnerabilidad para el desarrollo y mantenimiento de las disfunciones sexuales, ¿cierto? Eh, hay obviamente otros factores de vulnerabilidad, ¿cierto? Eh, como podríamos hablar en general lo que tenga que ver con la masculinidad hegemónica, ¿no? Con el no expresar las emociones, con el no permitirse sentir, con el estar constantemente preocupado del desempeño y sentir que de alguna manera tener que estar siempre cumpliendo con un rol
que es que demanda mucho. O sea, cumplir el rol del hombre macho es completamente agotador, imposible. Y está eventualmente, o sea, eventualmente te va a llevar a una crisis, porque tu cuerpo no va a poder, tu cabeza no va a poder. Somos seres humanos y sentimos y tenemos emociones y somos vulnerables. Y no podemos ser, digamos, como los superhéroes de todo. Así que yo creo que también cualquier creencia ligada al hecho, podríamos ampliar esa frase, decir que cualquier creencia ligada al hecho de que por ser hombre tú deberías, o por ser mujer tú deberías portarte o pensar o ser o actuar de cierta manera, esa ya es una vulnerabilidad para el desarrollo de ya sea de una disfunción sexual o de una futura depresión o un futuro trastorno ansioso. Porque lo cierto es que no existe ningún debería. Uno tiene que estar súper consciente de que existen ciertas representaciones respecto a lo que, cómo debería, cómo, cuáles son, digamos, como eh, que o sea, tiene que ver con la representación de los medios, ¿no? Cuáles son las imágenes que nos han mostrado y los referentes que tenemos, pero y que nosotros creemos que son los únicos que son, y que existen, y que yo tengo que de alguna manera cumplir con eso, y que si no lo cumplo estoy mal. Eh, pero realmente la única manera de que podamos llegar a una satisfacción personal es eliminar, digamos, y tratar de sacarnos de encima todas esas ideas predeterminadas y un poco reconectarnos con quiénes realmente somos y qué es lo que realmente nos gusta. Eh, y desde ahí un poco como esta ansiedad de no cumplir con nuestros referentes eh, nos mantiene y muchas veces está muy relacionada a las disfunciones sexuales masculinas, ¿no? Que nos tiene con la cabeza en otra parte, en no cumplo, que mi cuerpo, que no se vea, que mi pene no es lo suficientemente grande, que no me veo así, que qué sé yo, y estoy tan, que tengo que durar más, y estoy tan pensando en un montón de otras cosas que no estoy disfrutando, que no estoy sintiendo mi cuerpo, y que por lo tanto muchas veces tengo, por ejemplo, menos control eyaculatorio y además realmente no estoy disfrutando y no estoy aprendiendo a conocer mi cuerpo y a reconocer qué es lo que realmente me gusta y me genera placer, que puede ser eso y también pueden ser un montón de otras prácticas más, ¿sí? Y creo que estoy. Sí, muchas gracias. Eh, Aquí están las referencias por si alguien quiere. A ti, ¿Sí? no, a Bueno. ti, muchísimas Ah, gracias. Muchísimas gracias. Si súper. alguien tiene alguna pregunta, puede pedir la palabra en el chat o escribir la pregunta en el chat, como prefiera, pues para contestarla de una vez. También recuerden que para el certificado, pues tienen que contestar la evaluación, que ya en un momento la enviaremos también por el chat. Tengo una pregunta. Dale. Tengo una duda. Si bien es cierto que, bueno, con lo que usted acaba de mencionar, que la masculinidad y la sexualidad masculina es una construcción netamente social que ha venido de generación en generación y Ujú, que, pues, a través de medios externos hemos aprendido o mal aprendido sobre la misma, ¿cómo entonces podemos enseñarle a las futuras generaciones sobre una buena sexualidad, específicamente pues a los hombres, ¿no? Si nosotros mismos pues muchas veces tenemos vergüenza o pena de preguntar o tenemos una autoestima no lo suficientemente óptima como para enfrentar y
pues enfrentar esa situación, ¿no? Un niño, un joven que de pronto se acerca a nosotros, o a nuestras progenies. Es una muy buena pregunta, pero también una pregunta muy difícil, porque creo que si tuviera la respuesta absoluta, sería, sería la creadora de un método y imagínate, me iría de aquí a la fama. Yo creo que tiene que ver con, yo creo que siempre un buen punto de partida es la reflexión y la lectura. Yo al menos soy creyente de eso. Em, que muchas veces creo que la lectura, creo y soy creyente que la lectura crítica y que la reflexión nos permite un poco abrir la cabeza a ver otras formas de ver una misma experiencia. Y puede ser desde un texto académico o, por ejemplo, acá en Chile hay una cuenta de Instagram que se las recomiendo mucho que se llama Ilusión Viril, que también es de un psicólogo y habla mucho sobre masculinidad, un colega, y comparte reflexiones diarias sobre cómo vivir una masculinidad más digamos, adecuada, digamos, para estos tiempos, o más, digamos, quizá una masculinidad más libre. Y yo creo que ya con el primer paso, que es empezar a hacerse preguntas, como todo proceso de cambio, es un proceso largo, no es algo que pasa de un día para otro. Y uno siempre, en cualquier proceso de transformación, eh, se equivoca y se vuelve a caer y hay cosas que no logra ver porque es un proceso. Pero yo creo que con la lectura, con la reflexión, con el hacerse preguntas, con el cuestionarse, es un súper buen punto de partida. Y también creo que en la medida de lo posible, también rodearse de buenos profesionales, a lo mejor si sientes que es necesario consultar. A veces hay, por ejemplo, no sé allá, pero acá en Chile hay a veces eh, talleres de encuentros para hombres para reflexionar sobre masculinidad, por ejemplo. Eh, También o sea, puedes tomar a lo mejor una terapia y un poco revisar tu historia y revisar tus propios referentes de masculinidad y qué tipo de masculinidad quieres de aquí en adelante. Creo que es una mezcla entre llenarte de un poco de una lectura y de una cosmovisión de algo que ya existe, pero a la vez también de cómo, y siempre creo que la reflexión es importante que se adapte un poco a tu vida, cómo eso te ha afectado a ti, cómo eso se relaciona con tu vida, cómo la quieres vivir de ahora en adelante y cómo la quieres transmitir para los que siguen. No sé si eso responde a tu pregunta.